extenso, pero ayuda a comprender un poquito algo de las patologías que ya hemos venido mencionando previamente y les da un contexto que tienen de algún modo la relación con el neumotórax, aire fuera de la cavidad pulmonar donde debe estar. ¿Listo? Vean este caso. Tenemos un paciente de 70 años que tiene una dificultad respiratoria pero no aguda. Es de 2 meses de evolución, ya podría decirse que es subaguda, incluso crónica. La imagen, ¿a qué les parece? Del lado de acá está el neumo, porque se mira la parte vascular no se mira como bien radiológico. Centremos en lo grande primero. Centremos en lo más grande. Parece un neumotórax, ¿cierto? Parece un neumotórax. Entonces, miren que como para complementar el diagnóstico diferencial de los neumotórax tenemos las bulas. ¿Listo? La ampoyosis. ¿Qué me hace diferente esta enfermedad del neumotórax? Tiempo de evolución, miren que es una clave. ¿Listo? Y lo otro es que miren esa forma que tiene, que no es la usual de un neumotórax. ¿Listo? Este es una forma redondeada y de burbuja, que suele ser de tamaños variables. Yo les traigo esta imagen que es como el principal diferencial. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay parénquima pulmonar, cosa que en el neumotórax tiende a desaparecer el parénquima, primero en la porción subpleural y el pulmón se va colapsando hacia el mediastino. Aquí está el colapso, pero miren que hay como una formación ahí de esta burbuja. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro principal diferencial. Y bueno, sigamos entonces. ¿Qué les parece de anormal esta imagen? Sí, es bilateral. Están como colapsados, ¿no? Mira, llega. Mira, mira una línea así que nos parece más negrita. En los dos lados, mira. ¿Sí? ¿No? Pues yo diría eso. Yo también diría eso. A ver, ¿cómo es? O sea, eso que era cuando se dividía. No. Que se marca mucho la musculatura pulmonar. El engrosamiento de la musculatura pulmonar. Bueno, ¿algo más? Es que pareciera que se la puede alcanzar diferencia como la pleura y está de los dos pulmones en los dos lados, porque se mira una parte más radio. Esas son las escápulas. No, está abajo No. Eso que me dicen aquí son la línea de las escápulas. Patrón reticular. ¿Podría verlo? ¿Hay algo más que le llame la atención ahí? ¿No les llama la atención esta doble silueta cardíaca, esta doble línea? Bueno, entonces, ese no es el signo del tercer módulo. ¿Ese no es el signo de qué? Ese no es el signo del tercer módulo. Quiero que se lo imaginen, ¿sí? Esto, como si hubiera una capa externa del mediastino que se separó del mediastino y en medio de ellas hay aire. Eso es un neumomediastino. ¿Listo? Y así se ve el neumomediastino. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven una doble línea, miren que sigue el contorno del corazón, del mediastino, incluso esa línea puede ir hasta las líneas del cuello. ¿Listo? Ahorita lo vemos en otra imagen. Ahí está. Asociamos al cuadro clínico, joven, con una crisis asmática y hace una dificultad respiratoria progresiva, severa y después aparece con dolor torácico opresivo, 2 horas de evolución. Le toman esa placa y sí puede haber un patrón reticular. Incluso podríamos ver signos de atrapamiento de aire porque es una enfermedad restrictiva. Pero más allá de eso, digamos que el abordaje llama la atención del neumomediastino. ¿Cómo se ve en tomografía? Miren, ahí está aire en la cavidad mediastinal. Muy fácil de identificar, ¿cierto? Lo que en general yo quiero que vean aquí es que las estructuras se separan, se disecan, ¿cierto? Miren que
se ha separado ahí el callado aórtico, se ha separado la tráquea, ¿cierto? Y se las ve como muy sueltas, como muy envueltas en aire. Precisamente eso es lo que genera un neumomediastino. Y mírenlo aquí, ¿sí? Cómo van esas líneas hasta el cuello. Pueden ser bilaterales, pueden aparecer unilateralmente, depende de dónde se acumule el aire. ¿Listo? Entonces, ese es el neumomediastino. ¿Hay otra cosa que les llame la atención de pronto en esta imagen a tener en cuenta? Hay un nódulo. ¿Un nódulo qué es? La parte superior. En el ojo. Ajá. Bueno, también otra cosa, con respecto al neumomediastino. ¿Se acuerdan que yo les dije que los hemidiafragmas los íbamos a empezar a estudiar como si fueran dos? O sea, no hay como ahí una diferencia, ahí hay uno. Entonces, no es lo más frecuente. Es que está igualito, y si ¿listo? no, sí se lo descubren. Pero cuando ustedes vean una sola línea diafragmática, Sí, es o sea, así. cuando vean cómo realmente es el diafragma, ¿sí? Está mal. Eso es un signo de neumomediastino o de neumopericardio. ¿Listo? ¿Tenemos qué? ¿Mediastino qué? O neumopericardio. No, en esta imagen. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que el diafragma es una sola estructura. Pero aquí se mira como dos. ¿Cierto? Pero en radiología siempre nos habíamos referido a ellos como el diafragma derecho, izquierdo, así como si fueran dos, siendo que es uno. Porque parece que fueran dos diferentes cuando los escuchan un neumomediastino. Trauma penetrante, pues si yo tengo una lesión que llega a penetrar hasta la cavidad, ¿sí? Va a conectar el aire de la vía aérea o el aire del pulmón o de la parte exterior y me va a generar pues ese efecto. El barotrauma, si yo los dejo aquí ventilando a un paciente que esté intubado y ustedes se descuidan un momentico y el paciente se les desatura, ¿no? ¿Qué hace? Aprieta más duro ahí la bolsa del BBM, del AMBU y le hace más rápido, ¿cierto? Entonces tienden a sobredistenderse los alveolos, uno que otro se rompe y ellos van a buscar la salida. ¿Por dónde? Por la zona donde está configurada la vía aérea. Se puede generar un neumotórax o un neumomediastino. Esa sería la forma más esencial del barotrauma. Aunque yo le puse muchos parámetros al ventilador mecánico y rompí esos alveolos también. Puede pasar. ¿Listo? Entonces, la sobredistensión alveolar por una ventilación mecánica puede generar neumomediastino. El quirúrgico también, listo, pues obviamente estoy ingresando aire de forma involuntaria durante el procedimiento. Y cosas que me interesa que piensen ustedes. Si tienen un paciente con la sospecha de un cuerpo extraño y le encuentran un neumomediastino, pues ya está una perforación que es gravísima. Eso se puede asociar a una infección que se llama mediastinitis, una 70% de mortalidad. Casi nadie se salva de una mediastinitis. ¿Listo? Por cuerpos extraños, por lesiones traqueales, cualquiera que sea. ¿Listo? Miren, la crisis asmática, que también es una especie de barotrauma, el que se genera porque se queda el aire ahí restringido y sigue entrando aire, pero no puede salir, entonces rompe las alveolos. ¿Listo? Algunas infecciones, sobre todo las infecciones que tienden a generar los anaerobios, bastante gas, y las fístulas, y las anfístulas. ¿Listo? Entonces, este es como por donde busca el aire, lo azul es el aire, que va a buscar una salida. Si él se formaba en burbujas y buscaba por gravedad para escapar. Entonces por ahí se escapa. Y por eso es que yo puedo verlo en la cavidad del pericardio solito. Esto puedo verlo en el manto que recubre el mediastino como tal, y por eso se va incluso hasta el cuello. ¿Listo? Entonces es como el escape. Es más raro verlo hacia la cavidad peritoneal, pero también pasa. Miren cómo se ve un neumopericardio. Muy parecido a un neumomediastino. Puede encontrarse un neumopericardio y un neumomediastino al mismo tiempo. Miren ahí cómo el pericardio, ¿sí?, se ha separado, ¿sí?, del resto de estructuras y está generando aire en esa cavidad. En la primera imagen, que es una ventana pulmonar, vemos que hay un asterisco ahí, eso es una lesión cavitaria, ¿cierto?, que es la causante. De momento pues no me llama mucho eso la atención, pero miren cómo se ve en una imagen radiológica convencional. ¿Listo? Es relativamente fácil ver un neumopericardio, es relativamente fácil ver un neumomediastino, aunque para el neumomediastino tendrán en cuenta que suele ser esos cambios como muy tenues, ¿sí?, como muy pequeños, entonces toca echarle un ojo pues, muy
corazón, neumopericardio. ¿Listo? Entonces, que esta imagen, ¿sí?, también la pueden asociar a las mismas causas, trauma penetrante, barotrauma. Las crisis asmáticas pues no me van a generar un neumopericardio pues con mucha frecuencia, ¿cierto? Pero las otras causas, o mejor dicho, las mismas causas que me producen a mí un neumomediastino me producen un neumopericardio. ¿Listo? Bueno, sigamos. Dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha. Paciente está sudoroso, taquicárdico, hipotenso, ¿listo? Diaforético. Se encuentran ustedes de esta placa. Todavía no tenemos otras imágenes, todavía no lo va a valorar el cirujano. ¿Cuál sería su orden? Porque ahí dicen cuál es el tratamiento de elección en este paciente. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico? Trauma vascular. Hay una partecita así, ese también mire yo en el diafragma, mira que está como aire. Ah, se divide. Dejamos que divide la parte de abajo. Mírenlo bien y se dan cuenta que no hay neumomediastino, no hay doble línea. Aquí pues no se ve bien. Acá la doble línea sería, en este caso, si ves esta de aquí, que es aquí en esta es otra cosa que quisiera que vean. Miren que el diafragma se ha separado de las estructuras del abdomen. El diafragma nosotros siempre lo vemos pegado al hígado. Miren aquí cómo está el hígado y ven cómo está el diafragma. Miren aquí cómo está el estómago o el intestino y miren cómo está el diafragma. Aquí el aire está dentro de la cavidad abdominal. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo. ¿Cuál es el tratamiento para este paciente? ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Cuál es el tratamiento? Esa es la pregunta ahí. Una perforación de víscera. ¿Ah? Perforación de víscera hueca, pero el tratamiento que quirúrgico. Quirúrgico urgente, ¿listo? Antibiótico y entonces, allá es que quiero que lleguen ustedes a asociar esto. Este paciente, ¿qué va a necesitar si ustedes se encuentran en esa placa? Digamos que están en un primer nivel y les llega un paciente con un dolor abdominal, ¿sí?, que estaba en el epigastrio, se pasa la fosa ilíaca, le dio fiebre, anorexia. Si tenemos placas, sí. Tienen hematoma. En un primer nivel podrían tener una placa. El abdomen lo van a aprender a valorar en algo con algo, aunque no tiene tan buen rendimiento valorar el abdomen. Sí, van a ver unas cositas importantes. Iniciarle. Miren que ese paciente que ustedes llamaron al centro de referencia se esperaron porque estaba estable a empeorar. Si le toman esta placa de tórax y ven el neumoperitoneo, porque el neumoperitoneo es en placa de tórax que se ve no tanto en la. Iniciarle líquidos, antibiótico y remitirlo. Ya tienen ustedes un criterio suficiente. Si ustedes no tienen una causa clara de un dolor abdominal y este paciente tiene aquí ese neumoperitoneo, toca operarlo porque es una laparotomía. Cualquier otra cosa que le hagan ya es superfluo, ¿cierto? Toca es abrirlo, como dicen los cirujanos, porque esto quiere decir que está grave. Miren las causas de un neumoperitoneo. Quirúrgico. Puede ser que le hayan hecho una colecistectomía laparoscópica al paciente y como ahí le ponen CO2 para inflar la cavidad, pues ahí se queda el aire residual. Ese va a desaparecer. Pero cuando está asociado a una clínica de un abdomen agudo, infeccioso, principalmente piensan que se rompió una víscera y ¿Por qué no puede digan, romperse una víscera? ¿Ah? ¿Por qué puede romperse una víscera? Por una apendicitis, por ejemplo, se perfora. Claro. Una diverticulitis complicada, se perfora. Un trauma. Hace poquito tuvimos un paciente con un trauma por una patada jugando fútbol, que yo creo que les comenté, que falleció. ¿Sí? Falleció. La génesis de ese trauma, ¿sí?, era una ruptura de víscera muerta. ¿Sí? Pues tenía muchas más cosas, ¿sí?, pero seguramente tenía un neumoperitoneo, un hemoperitoneo, pues no fue una ruptura simple, pero el trauma en general. Y las vísceras huecas, pues el tubo digestivo, nosotros estamos deglutiendo aire, normalmente tiene aire. ¿Listo? Entonces, esas serían las causas. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí, ¿vale? Este es el neumoperitoneo. Puede ser uni o bilateral. ¿Listo? Ahí está bilateral. En el anterior era. Cuando a ustedes les aparece ese fenómeno así, ¿listo?
ahí les aparece como esto, ¿cierto? Esas son lo que llaman los radiólogos las alas de gaviota. Como alguien que no puede dibujar como yo, hay una gaviota alejándose ahí en la silueta del animal, ¿cierto? Entonces, a los radiólogos les pareció eso. Cuando ustedes vean signos de alas de gaviota, pues lo primero que hay que descartar son pues que sí se ve. Sí, pero es que ahí es bilateral, en el anterior era unilateral. Miren que en esta imagen de aquí algo se alcanza a ver acá, listo, no tan claro, listo, pero con que haya un neumoperitoneo, es que es bien claro acá. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una burbuja ahí de aire, listo, pueden haber varias, eso se van hacia ambos lados, pero con una es suficiente criterio diagnóstico, listo, entonces ese sería. Miren este otro que es todavía mucho más marcado, Ese sí. listo, son unas alas de gaviota mucho más marcadas. Un dragón. ¿Listo? Están ahí en pleno vuelo. Ahí sí miro bien la diferencia de los dos millones. Miren este. Parece, pero no es neumoperitoneo. Es una obstrucción. Miren es una obstrucción miren intestinal. esas líneas blancas radiopacas que están ahí marcadas con las flechas rojas. Que esta flecha me quedó corrida. No sé. Esas son las austras del intestino grueso, ¿sí? Entonces, como el intestino está muy distendido, ¿sí? El músculo liso pues queda como más estirado, más compacto, entonces se alcanza a ver las austras. Esto es el signo de Chilaiditi. Ah, signo del Chilaiditi. ¿Listo? Chilaiditi. ¿Vale? O sea que se ven las austras. Sería un diagnóstico diferencial. Si ustedes le toman una radiografía de tórax a un paciente que que se encuentran miran eso y es asintomático, signo de Chilaiditi. Si el paciente venía con dolor abdominal, ustedes le palpan así que está distendido, ¿sí? Que se asocia de pronto a constipación, con diarrea, bueno, con otros síndromes abdominales, sería un síndrome de Chilaiditi si se lo encuentran ahí. El tratamiento usualmente es médico, no requiere cirugía, muy poco se perfora. Pero bueno, esa discusión no hace parte de este curso, simplemente quiero que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Vean este de acá. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Y eso qué tiene acá? Esto que está saliendo acá afuera, que no es capaz, esto que está fuera de la caja torácica. ¿Esa cosa qué es? ¿No es un tumor? Lo que está aquí es un dispositivo. Este es un parche. Si alcanzan a ver el cable. Bueno, pues el diafragma sí se ve, pues se ve un relieve, ¿no? Muy arriba, pero no sé si sea. Bueno, ¿qué les llama la atención? Primero hagamos la descripción antes de llegar al diagnóstico. Es así, es el mensaje. Es una placa que se ve como si se hubiera movido. Una fotografía movida, ¿cierto? Pero en medio de todo eso yo veo unas líneas que cruzan así como unas rayas, como si yo le hubiera pasado una lija, ¿sí? A esa radiografía, que no respetan solo quedarse en el pulmón, se van hacia los tejidos blandos. Acuérdense que los tejidos blandos se van hacia el cuello, hacia los hombros. Así se ve el enfisema subcutáneo. ¿Listo? ¿Cómo va a estar este paciente? Ustedes lo palpan y al tocarlo parece esos paquetes que envían de AliExpress, ¿sí? Con burbujas. ¿Listo? Ese es el enfisema subcutáneo, un signo también semiológico. ¿Listo? Entonces, el enfisema subcutáneo, miren que es muy fácil de diagnosticar, sobre todo pues entre más grande esté. Puede ser localizado o puede ser generalizado. ¿Listo? Entonces, causas de enfisema subcutáneo muy similares, quirúrgico, pues yo hice una incisión quirúrgica, o una incisión no quirúrgica, pues la apuñalaron en la calle. Las fístulas pueden producir enfisema subcutáneo, el neumotórax y el neumomediastino. Cuando aparecen con enfisema subcutáneo, a eso les llamamos comunicantes. ¿Listo? Sencilla de la terminología. Y no se les olvide de las infecciones gangrenosas. Cuando veamos radiología de las extremidades, nosotros vamos entonces hasta junio, si nos queda un buen tiempo, vamos a volver sobre el enfisema subcutáneo en algunas de las imágenes. El área de radiología de extremidades va a ser con puros casos clínicos, el resto se les olvida. El subcutáneo entrado. Miren que este tiene más enfisema subcutáneo que el de allá, pero aquí hay un neumotórax comunicante, ¿cierto? Allá también hay un neumotórax comunicante.
palpitante con un poquito de enfisema subcutáneo. Ustedes palpan ahí a través de las costillas de ese paciente, serían este lado derecho, ¿cierto? Entonces se va a palpar ahí como si tuviera burbujas ahí, ¿listo? Entonces eso es lo que trato de mostrarles en estas imágenes. ¿Alguien reconoce esa hoja? No es un trébol. No es un trébol. Eso sí, saben que no es un trébol. Sí. No, trébol no es un trébol. Si no es un trébol, no sé qué sea. Bueno, ahorita describimos esta hoja. Si ven estas líneas aquí, estos pliegues de esta hoja que son muy similares a los de allá, ¿listo? Cuando ustedes vean esas líneas, esos pliegues que son subcutáneos, son signo de enfisema subcutáneo. Si los ven acá, como muy bien definido, estas son las estrías de los músculos, porque ahí debajo están, entonces por eso es que se hacen esas líneas, ¿listo? Entonces aquí está el pectoral mayor, ¿cierto? Entonces, esa hoja es muy famosa en el mundo. Y se llama. Es la hoja de ginkgo, ¿Qué? con la que se saca el ginkgo biloba. Ah. ¿Listo? Entonces son productos naturales, no es medicina alopática, ¿cierto? Pero entonces así es. Es entonces, cuando ustedes algo se les parezca a esa hoja, ¿listo? Es enfisema subcutáneo. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Hasta ahí el tema es fácil, es chévere. Hablemos Un buen de código pulmonar. Epa. Ese es. Bueno, con respecto al TEP, hay muchas cosas para decirles. El TEP no es una enfermedad tan fácil de diagnosticar y suele uno generar muchos sesgos aún con mucha práctica clínica. Porque es un espectro grande de enfermedad. Uno puede tener un TEP muy pequeñito y pasar inadvertido, o tener un TEP muy grande que simule cualquier otra enfermedad. ¿Listo? El TEP es de primero de sospecha clínica. Hay un grupo de signos, síntomas, un puntaje que es el puntaje de Wells o el de Ginebra, con el cual yo sospecho, ¿cierto? Entonces, si a mí ese puntaje me da bajito, yo no hago imágenes, hago un dímero D. Dímelo de primero, después ya. Si yo tengo un puntaje alto, hago imágenes. La imagen de elección en TEP es la angiotomografía. Es una tomografía con contraste intravenoso. ¿Listo? Para pintar los vasos, así como los ven acá. ¿Listo? De este curso, la idea no es que ustedes salgan expertos en el diagnóstico del TEP a través de imágenes, pero sí quería mostrarles algo. Eso aquí es muy evidente, pero más allá de eso, ¿sí? Quiero que miren que aquí hay medio de contraste, ¿cierto? Como es un medio de contraste yodado y el yodo es un metal, ¿cierto? Él se va a pintar de forma hiperdensa, blanca. Aquí se nota más todavía, ¿cierto? Miren aquí, ¿sí? El tronco de la arteria pulmonar en su división, ¿sí? Aquí hay un coágulo, ¿listo? Hay una hipodensidad que no capta el contraste porque eso ya está ahí hecho un pegote, ¿cierto? Sí. Y miren que esa hipodensidad se ha apoderado aquí de la salida del tronco de la pulmonar. Está ahí como montado, como en una silla de montar. De hecho, esa lesión se llama así, en silla de montar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Por esa área no discurre el contraste se va por los lados. Pues ahí está el tronco del TEP. ¿Listo? Seguramente este paciente tiene una clínica importante porque es apenas a la salida, ¿sí? Es posible encontrarlo inestable o bueno, cosas de esas. ¿Vale? Entonces, pueden de pronto diferenciarlo de esa manera. Miren aquí esta arteria pulmonar en el lado izquierdo, cómo se oblitera la luz, ¿sí? El contraste pasa de forma parcial, pero aquí está el coágulo. ¿Listo? Entonces, así es como los radiólogos buscan el TEP. ¿Listo? Esta hipodensidad, mira, en silla de montar. ¿Listo? Entonces, si yo sigo bajando en los cortes, es posible que vaya un vaso y se corte ahí, como este de acá. Aquí van los vasos y este queda cortado ahí y ya no pasa más contraste. ¿Listo? Entonces, esos son los signos de TEP. Con esto yo solamente quería que los tengan en cuenta porque no es competencia del médico hacer diagnóstico de TEP por angiotomografía. Pero si de pronto ustedes tienen una necesidad imperiosa, tienen el TAC ahí, una sospecha alta, y ven estos fenómenos, pues pueden hacer el diagnóstico y darle tratamiento al paciente. Por ejemplo, este paciente, si está inestable, se podría beneficiar de trombolisis.
cosa que no se le ofrece a todos los pacientes en TEP, y es más, no hay que hacerlo inmediatamente, no tiene como hasta 2 semanas. Entonces, por eso, por este lado, no hay que preocuparse tanto. Los signos que ustedes... ¿El médico general sí puede ordenar la toma de una angiotomografía o tiene que hacer un especialista? No, bueno, ustedes no se dejen convencer de los especialistas de que solamente ellos pueden manejar los insumos y los tratamientos médicos. De pronto lo hemos permitido importancia, porque estos signos radiológicos casi que no se los ve en los pacientes con TEP. Son muy eventuales, menos del 30% de los pacientes. O sea que si yo baso mi sospecha de TEP y pido radiografías, lo más probable es que salgan normales o que no estén los hallazgos y yo desestime una enfermedad que sí puede estar ahí. O sea, esto me da muchos falsos negativos. ¿Listo? Entonces, bueno, hay unos factores que de pronto yo los podría asociar, y si los encuentro, pues obviamente les sigo dando peso a mi patología, que es una patología que simula muchas otras, como la es clínicamente. Un paciente con un TEP puede llegar con la clínica de una disección aórtica, de un dolor torácico anginoso, ¿sí? Puede llegar incluso con fiebre y dificultad respiratoria, y uno se va por las infecciosas primero. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está. Si ustedes pensaron en que era una infecciosa y le hacen estas imágenes, listo, se pueden encontrar estos 3 signos. Entonces está la joroba de Hampton. ¿Qué es la joroba de Hampton? Básicamente, recuerden que en el TEP, acá yo tengo la pared del tórax, ¿listo? Y aquí están mis acinos pulmonares, ¿cierto? Hay un grupo de acinos ahí que se van a irrigar, ¿cierto? De una arteria. Entonces aquí llega una arteria y los irriga a ellos. Si esta zona se obstruye, esto se infarta, ¿cierto? Y me va a generar una opacidad muy característica, pues, de una joroba, ¿cierto? Así. Una saliente. Entonces, esa sale pegada a la pleura, en la parte más distal. Joroba de Hampton, así como está ahí. ¿Vale? Ese es uno de los signos de TEP, ¿vale? Lo otro que puede pasar es que yo vea que uno de los vasos se obstruye y alrededor de él se marca mucho mejor el bronquio. Entonces miren cómo se marcan mucho mejor los bronquios en esta área de infarto pulmonar, porque el aire se queda ahí momentáneamente atrapado, no hay circulación. Me muestra ese es el signo de Westermarck. ¿Listo? Signo de Westermarck. Y lo otro que puedo ver es la obliteración de esos vasos. Quedan amputados los vasos que estaban normalmente saliendo, se pierden, como aquí. ¿Listo? Esta es la arteria para el lóbulo inferior. ¿Listo? Miren que se ha remarcado demasiado ahí. ¿Listo? Pero de ella no está saliendo ningún vaso porque está obstruida precisamente. Entonces, ese es el signo de Fleischner. ¿Listo? Ese no lo tengo ahí escrito, pero se escribe así. El de la marcación de la arteria. Entonces, esos signos simplemente se los menciono, ¿vale? No esperen encontrarlos en todos los pacientes con TEP. La radiografía del tórax no es de elección para el paciente con TEP, pero pueden encontrarlo en el contexto del estudio del dolor torácico, de disnea, donde ustedes pidan radiografía con otros fines, ¿cierto? Entonces, ahí de pronto les hace sospechar. Si no habían sospechado del TEP y una radiografía les muestra eso, a ver, veamos cómo están el índice de Wells, el score de Wells. Ah, no, si le da alto, tiene TDP, tiene taquicardia, tiene cardíaco, bueno, en fin, todas esas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta ahí la parte del test, miren que no es una cosa complicada, es sencilla. Lo complicado es ponerse a ver todas las lesiones encapsuladas. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a hacer el diferencial entre un quiste y una cavidad. ¿Cómo les enseñaron a ustedes en histología que era un quiste? ¿Qué lo define? Esta disposición, sí. Hay materia dentro del quiste y en la cavidad no hay nada. Bueno, solo del quiste hablemos. El quiste, ¿sí?, es una
lesión encapsulada, ¿listo? Que se caracteriza por tener epitelio, una capa de epitelio nomás. Y aquí es cuboidal, ¿cierto? Pero en general epitelio. En radiología, pues nosotros no podemos ver y verificar si eso es cierto o no. Entonces, nosotros lo que vamos a definir como quiste o como cavidad son las lesiones encapsuladas, ¿cierto? Miren que totalmente están recubiertas por todas sus paredes, ¿cierto? Tienden a hacerse redondas, que tienen un diámetro de pared muy delgado. A diferencia de la cavidad, que podríamos decir lo mismo, pero la pared es mucho más gruesa. ¿Cuánto es eso en términos cuantitativos? 4 milímetros. ¿Listo? Entonces, un quiste tiene menos de 4 milímetros de pared, una cavidad tiene más de 4 milímetros de pared. ¿Listo? Así como está ahí. ¿Listo? Si yo le pongo una regla y mido esto de acá, me va a dar unos 6 milímetros. ¿Listo? Eso es una cavidad. Pero en general, la imagen también me ayuda mucho a mí. Miren que aquí es simplemente una pared como lineal. Yo no necesito medirla, ¿cierto? Y acá también es una pared bastante gruesa. Entonces, eso es lo que diferencia un quiste de una cavidad. Y las cavidades y los quistes tienen diagnósticos diferenciales que ahorita vamos a ver. ¿Listo? Tanto los quistes como las cavidades tienen esas etiologías. Ahorita las vamos a desglosar. Pueden ser infecciosas, ya vimos que la principal patología que yo tengo que pensar cuando me encuentro con una cavidad es el absceso pulmonar. Causas muchísimas, tuberculosis, otras infecciosas, ¿listo? Bueno, pero entonces las infecciosas, miren que los abscesos y los embolismos sépticos que producen el estafilococo, por ejemplo, también me producen ese fenómeno, ¿listo? Los hongos, ¿cuál hongo me producía mi cavidades que habíamos mencionado? ¿Asbestosis? No. Aspergilosis. Aspergilosis. Sí, ahorita lo vamos a mencionar. Parásitos, incluso eso también lo vamos a ver. ¿Listo? La malignidad. Entonces, si le llega un paciente con cavidades, sobre todo, piensen primero, ¿será infeccioso? ¿Por qué primero pienso en eso? Porque las infecciones rápidamente lo deterioran a uno. Segundo, ¿será maligno? Ahorita vemos cuáles son los criterios. Tercero, ¿será una artritis reumatoidea? ¿Será una vasculitis asociada a ANCAS? ¿Que han solicitado ANCAS, ANAS, todo eso? Sí. Reumatología. Entonces, por ese lado. O podría ser una malformación congénita, que es lo último en lo que yo pienso, ¿vale? Pero más o menos en ese orden van a desglosar estas lesiones, sobre todo las que son cavitarias. ¿Listo? Entonces, sigamos ahí. Veamos la lesión de allá. ¿Ven todos la cavidad? Sí. ¿Listo? ¿En qué parte del pulmón está? Inferior. Inferior. Acuérdense que esa parte no podríamos decirla con una placa frontal, ¿cierto? Pero hay algo que sí llama la atención. Esta lesión no parece estar sola, parece estar asociada ahí a una condensación, ¿listo? Lo que me va a ayudar a mí a definir si una cavidad está asociada a una u otra enfermedad a veces es la patología adyacente, ¿listo? Miren que yo veo ahí una cavidad, ¿cierto? Que en medio de todo parece que tuviera una enfermedad alveolar, ¿listo? Entonces, si una cavidad es infecciosa, ahí sí pueden darle el nombre tuberculosis. Incluso hay unas infecciosas por bacterias, otras bacterias no micobacterias que producen también cavidades, ¿cierto? Hemos dicho que la Klebsiella podría producirla, ¿cierto? Los gram negativos tendrían a hacerlo. Entonces, miren aquí, más claro ya en una tomografía. Sigo teniendo la misma cavidad y yo lo que veía era enfermedad alveolar, ¿sí? Consolidación asociada. Esta era una enfermedad, una cavitación por una Klebsiella KPC. ¿Listo? Entonces, eso quiero que piensen. Miren esta imagen de acá. También hay una con una cavidad, ¿sí? Pero ¿qué lesiones asociadas tiene esta tomografía? De lo que ya vimos. Miren aquí micronódulos. ¿Están distribuidos de qué forma? ¿Están organizados o están parasitables?
más bien están como aleatorios por todos lados. ¿Se acuerdan de qué enfermedad micronodular era como aleatoria? Las principales. La miliar, ¿sí? Del patrón miliar, acuérdense. ¿Listo? Entonces, esa es una tuberculosis, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos apoya nuestro diagnóstico? ¿Estamos a qué nivel en este corte? ¿Estamos altos o bajos? Altos. No, no se ven cosas. Estamos a un nivel casi que apical, podríamos decirlo, ¿cierto? Entonces, eso también ayuda. Acuérdense que las cavidades que se forman hacia los ápices pulmonares son las propias de la tuberculosis, ¿cierto? Entonces, miren acá. Y este ya va bajando un poquito más como hacia una parte central. ¿Listo? Entonces, esa es como la clave para pensar en los diferenciales. ¿Listo? Aquí alcanzan a ver la cavitación. Sí. ¿Qué más se ve acá? Miren aquí. Hay un quiste también. ¿Listo? Entonces ahí tengo como una conjunción de las dos. Después les muestro algo que me parece una lesión. La casita no está. ¿Esa? Arriba, eso de arriba, que está en la clavícula. Esa placa tiene más enfermedad. Si ustedes se fijan bien, miren que esta placa, ¿sí? Esta es la placa de esta imagen, ¿sí? ¿Sí? Mírenla muy bien aquí. Aquí hay micronódulos. Si ya me acerco bien a ver. ¿Sí? Miren, aquí hay una enfermedad micronodular asociada a esto. Es tuberculosis. ¿Listo? Bueno, esta placa, esta no es la misma que la de acá. Ahorita discutimos esto, pero miremos esta tomografía. Un quiste. ¿Qué tiene de llamativo esa cavidad? Que es lo principal. Densidades. Sí, no tiene densidades. Tiene dos Eso densidades. quiere decir que dan formas burbujas, ¿eh? Sí, o sea, que hay más de un contenido. Listo. Pero miren, lo que debe llamarles la atención aquí es el contorno, la forma. ¿Sí? Miren que los otros son de paredes más bien lisas, más bien como lisas. En cambio estas están radiadas, están espiculadas, como los radios de las llantas de los vehículos, de las motos, de las bicicletas. ¿Listo? Entonces, cuando una lesión tiende a ser espiculada o radiada, ahí uno tiene que sumarle, ya no podría ser una tuberculosis, sino maligna, el adenocarcinoma. De hecho, esta es una placa de un adenocarcinoma. ¿Listo? La de allá, acá se ven múltiples focos de enfermedad. ¿Listo? Por aquí se ve una cavidad, por aquí hay otra. Esta es una placa que me llamó mucho la atención porque es un paciente con tuberculosis que está haciendo un complejo ahí de cavidades que se llama un complejo de Simón. Está el complejo de Ghon, ¿sí? Hay otro también adicional, pero este es uno de ellos. ¿Listo? Simplemente para mostrarles que las cavidades pueden estar ahí en más de una en las lesiones. ¿Listo? Miren, por aquí hay una, por aquí se alcanza a ver otra porque se remarca más su borde, que es un borde ancho. ¿Listo? Pero es simplemente como un paréntesis. ¿Qué es un camalote? Bueno, describamos esta lesión. ¿Qué es? Todo es una lesión. Este es un quiste, ¿cierto? Que tiene un nivel hidroaéreo. Acá hay líquido y acá hay aire. Si yo veo esta imagen en una radiografía, ¿a qué se les va a parecer? De todo lo que hemos visto. ¿Se acuerdan de la imagen de hidroneumotórax que les dije que no olviden? Esto se parecería, pero encapsulado. Una capsulita de hidroneumotórax. ¿Listo? Bueno, un camalote es una planta acuática que crece ahí, sobre las que algunos se imaginan en la selva que se puede caminar sobre ellas. O sea, esto. ¿Listo? Entonces a los radiólogos se les ocurrió pensar que este es un quiste hidatídico o hidatiforme. ¿Listo? Y el quiste hidatídico lo produce un parásito o varios. Pero este en
parásito aquí que es un equinococo, ¿listo? Granuloso, Echinococcus granulosus, ¿sí? Está descansando ahí. Si lo cambio de posición al paciente, eso se pasa para acá y ahí, ¿sí? Está contenido en esa cadera. Es una parasitemia, ¿listo? Equinococo granuloso, ¿vale? Entonces, ese signo. Miren que esas imágenes de enfermedades que no son tan frecuentes son mucho más llamativas, ¿listo? Miren aquí, trato de mostrarles que es un pulmón enfermo, ¿cierto? Que hay múltiples cavidades y quistes, si lo quieren ver de esa manera, que también se ven aquí en esta placa, ¿listo? Están distribuidos como de forma aleatoria, están en todos los lóbulos, en todos los segmentos. Este es otro diferencial, ya menos frecuente. ¿Se acuerdan que habían dicho infecciosos, cáncer? Ahorita serían las mediadas inmunológicamente, ¿listo? Entonces, esa es una enfermedad que de pronto la hayan conocido como la granulomatosis de Welter, ¿listo? Que hoy en día se llama granulomatosis con poliangiitis. Se le dan tratamiento a este paciente, la placa se vuelve normal, el paciente retorna a lo normal, ¿listo? De pronto la vuelvan a ver esta enfermedad en otorrino, porque eso también genera epistaxis, es una lesión que sangra mucho. ¿Me preguntabas algo? Vale. Entonces, eso es un diferencial. Si ustedes le ponen una placa de esas y piensan, no, a mí me parece que ese paciente tiene una enfermedad cavitaria múltiple, podría ser una tuberculosis, no descartemos un cáncer, aunque no es lo usual. ¿Listo? Ahorita lo que vamos a ver son quistes, unos que tienen un predominio superior y unos que tienen un predominio inferior del pulmón. ¿Listo? Lesiones con predominio superior. ¿En qué corte estamos aquí? Esa clase de los cortes a mí me parece importante porque nadie la da y nadie aprende como esa diferenciación. ¿Sí? Miren que tengo muchos quistes, podría ser una enfermedad enfisematosa, ¿listo? Pero yo luego veo que las lesiones tienen cápsula, están encapsuladas, ¿listo? Son múltiples quistes, están en una porción superior del pulmón, porque miren que estoy a nivel del callado aórtico, ¿cierto? Y el resto del pulmón se ve sano. Si yo le quito estos quistes, el pulmón sigue sano. Esa es una linfangioleiomyomatosis. No más. ¿Listo? Así se llama. Una enfermedad quística, sí, no es frecuente. Linfangioleiomyomatosis. Acuérdense que por la leiomiomatosis, ¿sí? Los leiomiomas son unas lesiones uterinas del músculo que solo le dan a las mujeres. Esto solo le dan a las mujeres. ¿Esto? Solo le puede dar a las mujeres. ¿Listo? Bueno, la génesis es algo más compleja. ¿Listo? Involucra muchos más tejidos. Pero de momento les voy a decir que no es infeccioso. Esto es más bien mediado inmunológicamente. ¿Listo? Y la otra lesión que genera, miren, quistes, y estos se los marqué aquí, y este se los marqué aquí, tienen pared, no es enfisema, ¿listo? Y que está en un corte superior, aquí estamos a nivel de la ventana pulmonar, ¿cierto? Entonces, quistes arriba, principalmente, es una histiocitosis, que sería esta de acá, la histiocitosis de células del ángel, ¿listo? Esa le da a los hombres fumadores. ¿Listo? Ese es como el asocio principal. Solamente se las menciono, ¿vale? Son enfermedades que existen y no sé, muchos de los libros que tal vez ustedes hayan escogido, ¿sí? Tienden a hacerles énfasis en esto, hacen muchas preguntas de esto para que no se les haga raro que existen. ¿Listo? Miren esta. Si yo le quito los quistes, ¿sí? Queda un pulmón sano. Si yo le quito los quistes aquí, no queda un pulmón sano. Queda un pulmón con enfermedad micronodular. Miren ese poco de micronódulos por ahí. ¿Listo? Entonces, esa sería una diferencia desde el punto de vista radiológico. Y clínico, pues uno es más predominante en mujeres, únicamente en mujeres, la. ¿Listo? Y en los hombres fumadores, la histiocitosis. ¿Listo? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto neumonía intersticial usual y fibrosis? Ese es un tema bien largo, engorroso, que para resumidas cuentas
¿sí? La neumonía intersticial linfocítica y la descamativa, que no importa hacerles la diferenciación, generan quistes hacia abajo del pulmón. Miren estamos a nivel cardíaco, ¿sí? Miren, aquí están los quistes. Miren aquí cómo se respeta esta porción del lóbulo superior. ¿Listo? Entonces, el síndrome de Sjögren, que es el síndrome seco, ahí me faltaba como el apóstrofe sobre la O, ¿listo? Sí, óptimo. Es una causa de enfermedad quística. ¿Listo? Tiene un predominio inferior. Y si ustedes lo ven, pueden decir es una neumonía intersticial linfocítica, diferente a la neumonía intersticial usual que la habíamos mencionado como fibrosis, que ahorita la vamos a ver. ¿Listo? Pero en general lo que yo veo son quistes, agrupaciones de quistes. La descamativa, miren, aquí les hago énfasis, estamos en los cortes de arriba, casi que no hay quistes, y vamos bajando, hay quistes. ¿Listo? Otra cosa que se trata de hacer énfasis aquí es que miren el vidrio esmerilado ahí en los cortes. La neumonía intersticial aparece también con pulmón enfermo. ¿Listo? Hay vidrio esmerilado. ¿Vale? Entonces, a ver, estas dos asócienlas a vidrio esmerilado. Y esta, que es más rara, el Birdoc Dubé, ¿sí? Va a aparecer con pulmón sano. ¿Listo? A ustedes obviamente no los voy a poner a diferenciar en que si es una neumonía linfocítica, simplemente quiero que sepan que existen y que las pueden dividir en predominio superior e inferior. Si de pronto les pongo esta imagen, ¿sí? Y ustedes al darse cuenta que está en la parte, en el predominio inferior, me dicen que es una neumonía intersticial o linfocítica o descamativa, se acercan mucho a la realidad, ¿vale? Aunque en el Birdoc Dubé, ¿sí? Básicamente también vemos pulmón sano y enfermedad quística. Son vainas rarísimas. ¿Listo? Yo desde el punto de vista de urgencias no las manejo como patologías, simplemente nosotros las aprendemos a diferenciar. Efecto de panalización en la fibrosis. También aparecen múltiples quistes organizados, ¿cierto? Recuerden que la panalización solo se presenta a nivel subpleural. ¿Listo? O sea, debajo de la pleura. ¿Dónde está la pleura? Rodeando al tórax, rodeando el mediastino y entre las cisuras. Ahí me va a aparecer la panalización. Principal causa, la fibrosis, la asbestosis también va a introducir y algunas otras enfermedades del colágeno ya más raras. ¿Cómo se ve una panalización? Predominio subpleural. Subpleural. ¿Listo? No quiere decir que estén solo acá abajo. Esto también es parte de la porción subpleural. Podrían aparecer aquí al lado del corazón. Miren, ahí está. Eso es subpleural. ¿Listo? Entonces, esa es la base de nuestras enfermedades. Y ya para finalizar, hablemos un poquito más del cáncer de pulmón. ¿Cómo sospecharlo? ¿Dónde sospecharlo? Unos tópicos muy básicos. Bueno, nosotros habíamos visto una clase de nódulos pulmonares, ¿cierto? Y habíamos dicho que los nódulos iban hasta 3 centímetros y de ahí en adelante tocaba sospecharlos como masas. Las masas en general todas se estudian como cáncer de pulmón, por lo menos. Los nódulos dependen, ¿cierto? Habíamos dicho de los factores de riesgo. Si es un paciente joven, menos de 40, 50 años, ¿listo? Esta es bibliografía argentina, entonces ellos 40 años. Ustedes van a la bibliografía mexicana, anglosajona, 50 años, ¿listo? No sabría decirles por qué los argentinos tienden a tener más incidencia, por eso la buscan en edades más tempranas, ¿listo? Pero, en todo caso, hombre con asocio de tabaquismo y alrededor de los 50 años, pues si me aparece un nódulo, lo estudio. Paciente con una masa pulmonar, de una vez lo estudio, así no tenga factores de riesgo. ¿Listo? El principal factor de riesgo externo, ¿sí? O del ambiente es el tabaquismo en el cáncer de pulmón. Y miren esto, toda lesión que se descubre en una radiografía de tórax de un paciente fumador de más de 40 años debe ser considerada como sospechosa. ¿Listo? Ese sí me parece importante y sobre todo ponerle esa edad de los 40 años porque ¿qué hace la diferencia entre tener 49 y 50 años? No mucho, ¿cierto?
Entonces, por eso es que es mejor irlo buscando a temprana edad. ¿Cuáles son los 4 grupos grandes de carcinoma broncogénico? Está el adenocarcinoma, que le gana con mucho a los demás y que es como el más fácil de buscar y es el que aplica todo lo de nódulo pulmonar solitario que ya vimos. El epidermoide, que es el que le sigue, y el de células pequeñas sería ahí, el de células grandes. Yo lo tengo más bien en esta diapositiva. Mírenlo de esta manera. Empezamos acá, ¿listo? El adenocarcinoma de pulmón empieza de la siguiente manera. Aparece en forma de nódulos, por aquí una imagen bien pequeñita, ¿listo? Periféricos, o sea, distales al mediastino, ¿listo? Como lesión única, solitaria, y crece lentamente. Por eso, si yo tengo un nódulo pulmonar solitario, no masa, sino un nódulo menos de 3 centímetros en un paciente sin factores de riesgo, puedo esperarme hasta un año a tomarle un control, ¿cierto? Si tiene factores de riesgo, pues de pronto no me espero un año, unos 6 meses, siendo más estrictos, menos tiempo, 3 meses para que le den una cita en 6, ¿listo? Pero entonces esa es la lógica del adenocarcinoma, ¿listo? Van a ser lesiones solitarias. El epidermoide, que es el que le sigue, este paciente de pronto no esté asintomático. Este paciente ya tiene síntomas. Ya hemos visto con la S de Golden carcinomas epidermoides. Son centrales. ¿Qué quiere decir centrales? Están cerca del mediastino, de los bronquios, porque decimos broncogénico, ¿cierto? Ocupan los bronquios segmentarios o lobares, que era lo que me generaba el colapso del lóbulo superior, el signo de la S de Golden, ¿cierto? Obstruyen y producen atelectasias, ¿cierto? Y crecen rápidamente. A este paciente, ya no es del nódulo pulmonar solitario, a este paciente del resto de carcinomas, si ustedes están sospechando un carcinoma, ese sí no lo citen en 3, 6 meses, un año. Este paciente sigue un continuo de atención, de su consulta seguramente que se vaya con unas imágenes al especialista, ¿listo? Para continuar el manejo. De una vez, si la lesión ustedes la detectaron en radiografía, ¿qué harían para mandarlo al especialista? Que llegue ya con qué. ¿Con qué imagen? Por lo menos. Con una tomografía de una vez, ¿cierto? Con esa lógica, ¿vale? Luego viene, menos frecuente, el carcinoma de células pequeñas, que para efectos prácticos tiene esta misma presentación imagenológica, pero él suele asociarse a estos dos síndromes, a un Cushing o a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Todos los pacientes con Cushing, ¿sí? Bueno, no a todos, a un grupo específico del cual yo no me explico la causa, ¿sí? Les hago una tomografía de tórax. Todos los pacientes con síndrome de secreción inadecuada les hago una tomografía de tórax. Es más difícil encontrarme en cáncer de pulmón de células pequeñas ese diagnóstico, porque no hay algo que me lo sugiera, pues además del resto, ¿listos? Pero con que yo busque ya estoy buscando el resto.